Dicen los antiguos cronistas que existen castigos capaces de borrar no solo un cuerpo, sino también la memoria misma de quien alguna vez caminó sobre la tierra. Castigos concebidos no para ejecutar, sino para deshacer lentamente al condenado, como si su existencia debiera ser arrancada hilo por hilo del gran tejido del mundo. Y aunque en las crónicas medievales abundan relatos de tormentos, ninguno provoca un estremecimiento tan profundo como el escafismo, un método tan meticuloso, tan prolongado, que parecía creado para desafiar a la propia naturaleza y convertir el sufrimiento en un espectáculo que pocos mortales podían concebir. Imagina, viajero, que abres un manuscrito cubierto de polvo en una abadía olvidada. Sus hojas, agrietadas por el tiempo, hablan de un imperio donde la justicia se confundía con la divinidad, donde la traición era vista como una herida abierta en el orden sagrado del universo. Allí, entre símbolos antiguos y anotaciones de escribas que temblaban al escribir, aparece una palabra extraña, escafe, una palabra griega que significa barca o artesa, pero que en estas páginas adquiere un sentido mucho más oscuro. Los sabios modernos afirman que este castigo se atribuye al vasto imperio aqueménida, especialmente durante el reinado de Artajerjes II, en el siglo IV a.C. No obstante, el testimonio más vívido proviene de un único hombre, Plutarco, filósofo y biógrafo, cuya pluma registró escenas tan precisas que aún hoy nos obligan a preguntarnos si realmente un imperio tan avanzado podría haber concebido algo tan extremado. Algunos estudiosos dudan de la veracidad total de su relato, sospechando exageración griega, pero incluso esas dudas no logran disminuir la fuerza de su descripción, porque a veces lo que estremece no es la certeza histórica, sino la posibilidad misma de que algo así haya existido. Escafismo. Un nombre suave para un tormento que niega la suavidad. Un método reservado solo para los crímenes más graves, para aquellos actos que no solo quebraban la ley, sino que corroían el alma moral del imperio. Pero antes de conocer los delitos, antes de comprender la mente del verdugo o la lógica del gobernante, debemos detenernos en la pregunta que abre el umbral de esta historia. ¿Qué sociedad, qué visión del poder, qué concepción del mundo podría haber imaginado una muerte tan lenta, tan calculada, tan profundamente obsesionada con transformar una vida en un mensaje? Porque ninguna tortura nace de la nada. Toda atrocidad tiene raíces, intenciones, temores, símbolos. Y es ahí, en ese misterio que une la política con lo sagrado, la justicia con la crueldad, donde comienza realmente nuestro viaje. Para entender cómo pudo nacer un tormento tan meticuloso como el escafismo, debemos adentrarnos en los anales de un imperio donde la ley no era solo una estructura política, sino un reflejo directo del orden cósmico. En el vasto imperio aqueménida, extendido desde las montañas de Anatolia hasta las profundidades de la India, los reyes no gobernaban como simples mortales. Reinaban bajo la mirada de Ahura Mazda, el dios supremo del zoroastrismo. Allí, la autoridad no era una cuestión de fuerza, sino de pureza, y la pureza debía ser defendida sin vacilación. Es en este escenario donde Plutarco, muchos siglos después, afirma haber encontrado el rastro de un castigo tan peculiar que parecía más una metáfora de los dioses que una práctica humana. Él lo llamó los barcos, pues su estructura recordaba dos vasijas o tablones huecos en los que el cuerpo del condenado quedaba aprisionado como si fuese una semilla atrapada entre dos maderas. Sus palabras, escritas en un mundo ya lejano al esplendor persa, son intensas, casi poéticas, cargadas de la fascinación con la que los griegos contemplaban las costumbres de pueblos a los que consideraban al mismo tiempo refinados y terriblemente enigmáticos. Pero aquí surge una duda que atraviesa generaciones. ¿Relató Plutarco una práctica real o recogió rumores magnificados por la política, la rivalidad cultural y la necesidad griega de pintar a Persia como un gigante cruel y exótico? Algunos historiadores modernos sugieren prudencia. La falta de múltiples fuentes,
El tono dramático del relato y la tendencia helena a exagerar las costumbres del enemigo invitan a mirar esta historia con cautela. Sin embargo, también es cierto que los aqueménidas, aunque sofisticados, aplicaban castigos ejemplares cuando creían que el orden divino estaba amenazado. En ese equilibrio frágil entre duda y posibilidad, vive el escafismo, suspendido entre mito y realidad. Como cronista medieval que observa a través del tiempo, no puedo evitar imaginar los documentos que nunca sobrevivieron. Pergaminos incinerados en guerras, tablillas de arcilla que el polvo devoró, crónicas que los sacerdotes destruyeron para proteger reputaciones. Tal vez el escafismo fue raro, excepcional, aplicado solo en aquellos casos donde el soberano necesitaba demostrar que la justicia del rey era también la justicia del cielo. O tal vez fue una advertencia contada de generación en generación para mantener la obediencia a través del miedo. Pero lo cierto es que, real o no, este método ha sobrevivido no en cuerpos, sino en palabras. Y es allí donde adquiere su poder, en la posibilidad misma de que un imperio tan ordenado, tan avanzado en leyes, pudiera recurrir a un tormento que desafiaba toda comprensión humana. Porque incluso si la historia exagera, la exageración revela verdad. Revela aquello que los pueblos temían, aquello que respetaban, aquello que no se atrevían a desafiar. El escafismo, entonces, no debe verse solo como un castigo, sino como un espejo. Refleja la tensión entre el orden y el caos, entre la autoridad divina y la fragilidad humana. Refleja el miedo de un imperio a ser desbordado por traidores, impostores y hombres cuya ambición podía romper el equilibrio del mundo. Y ahora que conocemos su origen, debemos avanzar hacia la pregunta inevitable: ¿quiénes merecían tal destino según el pensamiento persa? En un imperio donde la ley era considerada un reflejo del orden divino, no todos los delitos tenían el mismo peso. El robo podía castigarse con azotes, la desobediencia con trabajos forzados. Pero había faltas que, según la mentalidad aqueménida, no solo perturbaban la estabilidad social, sino que contaminaban la esencia espiritual del reino. Y para esas transgresiones, los persas reservaban castigos que no buscaban simplemente la muerte, sino la aniquilación simbólica del culpable. El escafismo era uno de ellos. El caso más célebre registrado por Plutarco es el del soldado Mitrídates, un hombre que, paradójicamente, no fue condenado por derramar sangre ni por traicionar secretos militares, sino por algo que, en apariencia, podría parecer menor: la soberbia. Durante una batalla decisiva, Mitrídates proclamó ante sus compañeros que él había sido quien abatió a un monarca rival. Pero la verdad era otra. Fue el propio rey Artajerjes II quien había dado el golpe mortal. En cualquier otro contexto, la fanfarronería habría sido motivo de burla o de simple deshonra. Sin embargo, en Persia, donde el rey era visto como elegido de Ahura Mazda, ese acto adquiría un peso inmenso. Afirmar falsamente una victoria que pertenecía al soberano no solo implicaba desprecio, sino una osadía que amenazaba el fundamento sagrado del poder. La gloria del rey no era una simple cuestión de orgullo personal. Era un símbolo religioso, un pilar que sostenía la armonía del cosmos. Desafiarla significaba intentar desplazar al ungido del trono celeste, aunque fuese con palabras. Así, la jactancia de Mitrídates fue interpretada no como un pecado humano, sino como un sacrilegio. Pero no fue el único delito capaz de provocar un castigo tan extremo. Se cree que actos de espionaje, traición directa, complots contra el trono, falsificación de señales divinas, e incluso ciertos tipos de rebelión espiritual podían considerarse amenazas mortales al equilibrio del imperio. El problema no era solo la acción cometida, sino el eco que generaba. En un territorio tan vasto, la autoridad real debía ser incuestionable. Bastaba una grieta para que el miedo se transformara en caos. Los persas, maestros en arquitectura, administración y estrategia militar, sabían algo que toda gran civilización ha temido:
que el derrumbe de un reino no siempre comienza con un ejército enemigo, sino con una palabra equivocada en el lugar adecuado. Por eso los castigos más brutales se aplicaban no para eliminar al traidor, sino para instruir al pueblo. La atrocidad se convertía en advertencia. Un hombre sometido al escafismo no era solo condenado, era borrado. Su cuerpo se ofrecía a los elementos, a los insectos, al sol, para que su sufrimiento fuese visible incluso cuando su voz ya no pudiera clamar. Se transformaba en un mensaje que viajaba más lejos que el acero o el fuego. Desobedeces al trono, y la naturaleza misma será tu verdugo. Es en esta atmósfera rígida y profundamente religiosa donde la historia de Mitrídates cobra un significado aún más trágico. Su falta no fue matar, ni robar, ni conspirar. Fue querer una gloria que no le pertenecía. Y esa vanidad, según la ley del rey, debía pagarse no con un golpe de espada, sino con un tormento que arrancara de su ser la osadía misma de haberlo pensado. Conociendo los delitos, estamos preparados para entrar en el corazón verdadero del castigo, aquel que convierte la dulzura en arma. Si en los castigos ordinarios la muerte llegaba con una espada, un veneno o un tajo certero, el escafismo comenzaba con algo que, en apariencia, parecía casi un acto de compasión. Antes de que el tormento revelara su verdadera esencia, se presentaba disfrazado de suavidad, leche y miel. Dos símbolos ancestrales de abundancia, fertilidad y vida. Dos elementos tan profundamente ligados a la idea de nutrición que cualquier hombre, incluso al borde de la muerte, habría podido interpretarlos como un gesto misericordioso. Pero en manos del verdugo persa, estas sustancias se transformaban en la llave de un infierno lento y calculado. El ritual comenzaba colocando al condenado entre dos embarcaciones o troncos huecos, cuidadosamente ajustados para encerrar su torso y dejar expuestos únicamente la cabeza, las manos y los pies. No era una prisión rústica, sino una especie de ataúd abierto donde el cuerpo quedaba atrapado como si fuese una reliquia destinada al sacrificio. La presión de la madera impedía cualquier movimiento significativo, obligando al desdichado a aceptar una quietud forzada que pronto se convertiría en tortura física y mental. Luego venía la fase más desconcertante. Los verdugos ofrecían al prisionero una mezcla abundante de leche y miel, no como alimento, sino como arma. Lo obligaban a beber más allá de lo que el estómago podía soportar. Cada sorbo, inicialmente dulce, se volvía pesado, nauseabundo, casi imposible de tragar. El cuerpo reaccionaba con espasmos, con mareos, con un dolor interno que anunciaba que aquella dulzura no estaba destinada a fortalecer, sino a corromper desde dentro. Una vez que el prisionero no podía consumir ni una gota más, los verdugos untaban la misma mezcla sobre su rostro, sobre sus extremidades expuestas, sobre cada rincón de piel vulnerable. Imagina la escena desde los ojos de un cronista medieval. El condenado, inmovilizado, brilla bajo el sol como si estuviera cubierto de un barniz dorado, una imagen casi ceremonial, casi litúrgica, pero cargada de un presagio que hiela la sangre. Lo que parecía un rito de purificación era, en realidad, una invitación para que la naturaleza misma se transformara en verdugo. El calor del día hacía fermentar la mezcla. El olor dulce comenzaba a atraer moscas, avispas y criaturas diminutas cuyas alas vibraban en enjambres inquietantes. La víctima aún estaba consciente, aún podía sentir, aún podía clamar. Pero ese era el propósito, que viviera lo suficiente para asistir a su pie a su propia descomposición. Dentro del cuerpo, la sobrecarga de leche y miel producía diarrea, vómitos, espasmos dolorosos. El estómago inflamado se convertía en una máquina de tortura autónoma. El prisionero quedaba suspendido entre la necesidad de expulsar y la imposibilidad de moverse. Afuera, la mezcla pegajosa, calentada por el sol, generaba un cultivo perfecto para insectos y larvas. Pronto,
las moscas se encontrarían en la piel blanda y sudorosa, un lugar propicio para dejar sus huevos. Pero lo más aterrador del escafismo no era la violencia explícita, sino la paciencia, porque el imperio no buscaba una ejecución rápida, sino un mensaje. Y en esa quietud forzada, donde el condenado comenzaba a comprender la magnitud del tormento, se revelaba la intención verdadera del castigo, transformar la dulzura en un arma, la nutrición en un veneno, la vida en una espera interminable. Así iniciaba el descenso. No con gritos, sino con miel, no con espadas, sino con quietud. Una vez que el condenado quedaba atrapado entre las maderas y cubierto de leche y miel, comenzaba la verdadera naturaleza del escafismo. A diferencia de otros tormentos antiguos que dependían del filo o del fuego, este castigo era una conversación silenciosa entre el cuerpo humano y la naturaleza. No había violencia inmediata, no había un verdugo que empuñara un arma. El sufrimiento surgía lentamente, capa por capa, como si el propio universo conspirara contra el prisionero. Era una ejecución donde el tiempo se convertía en látigo y verdugo. Durante el primer día, el sol era el enemigo más visible. Su calor implacable caía sobre el rostro del condenado, intensificando el olor dulce que impregnaba su piel. Los insectos llegaban en enjambres, moscas atraídas por el néctar tibio, avispas que confundían la mezcla con alimento, hormigas que exploraban sin miedo las hendiduras del cuerpo inmóvil. Los primeros picotazos apenas rasgaban la resistencia del prisionero, pero a medida que aumentaba la multitud de insectos, la piel comenzaba a enrojecerse, inflamarse y abrirse en pequeñas grietas que pronto se convertirían en portales de tormento. La noche, lejos de ofrecer alivio, añadía nuevos tormentos. El frío, que contrastaba brutalmente con el calor del día, hacía temblar al condenado de manera involuntaria, pero su cuerpo, apresado entre las tablas, no podía moverse lo suficiente como para generar el calor necesario para sobrevivir. Los insectos nocturnos, atraídos por el aroma fermentado de la mezcla, continuaban su festín en la oscuridad. Cada vibración de ala, cada roce diminuto, se convertía en un recordatorio constante de que la naturaleza no conoce piedad. Dentro del cuerpo, la batalla era aún más cruel. La leche y la miel ingeridas en exceso provocaban diarrea constante, que al no poder limpiarse quedaba atrapada entre las maderas y en su propia piel. Ese ambiente húmedo y ácido se convertía en un nido perfecto para larvas, que pronto aparecían para alimentarse de la carne más blanda. Los dolores abdominales eran tan intensos que muchos prisioneros, según las crónicas, perdían la capacidad de pensar con claridad en menos de 24 horas. El estómago inflamado, la deshidratación creciente y la incapacidad para realizar los movimientos más básicos transformaban el cuerpo en su enemigo más cruel. Pero lo que distinguía al escafismo no era solo la degradación física, sino la destrucción progresiva de la mente. A medida que pasaban los días, el condenado comenzaba a perder noción del tiempo. El sol y la luna, que antes ofrecían un ciclo comprensible, se convertían en simples espectros luminosos que marcaban una repetición interminable. Los delirios aparecían. Voces inexistentes, sombras que parecían acercarse, recuerdos distorsionados. La soledad absoluta, mezclada con el dolor físico, producía un colapso psicológico que quebraba la voluntad más firme. Los cronistas antiguos escribían que, para el tercer o cuarto día, el sufrimiento mental superaba al físico. El prisionero, incapaz de moverse, empezaba a rogar no por liberación, sino por pérdida de conciencia. Su identidad se fragmentaba. Algunos dejaban de hablar, otros gritaban hasta quedar afónicos, otros, simplemente, se sumergían en un silencio impenetrable. Sin embargo, lo más espantoso era que, pese a todo esto, el cuerpo podía seguir vivo. A veces durante una semana, a veces incluso más. Plutarco, con la precisión cruel de un testigo literario, afirmaba que el hombre se descomponía por sí mismo, como si su carne hubiera dejado de pertenecerle
y se hubiera entregado al proceso natural de destrucción. La muerte no llegaba como un golpe final, sino como una rendición lenta, extendida, casi ritual. Y así, día tras día, el escafismo demostraba su propósito verdadero: no ejecutar, sino exhibir. No eliminar un cuerpo, sino convertirlo en un símbolo viviente del poder absoluto del imperio. Y en ese símbolo, en esa agonía extendida, se encontraba la esencia más oscura de este castigo. La dulce miel se había transformado en una sentencia amarga, y la vida, en una espera que solo podía terminar de una manera. En los reinos antiguos, no faltaban historias de hombres que, gracias a su fuerza, astucia o bendición divina, lograban escapar de castigos que parecían imposibles. Algunos sobrevivían a ejecuciones fallidas. Otros se liberaban de grilletes que parecían irrompibles. En las tabernas medievales, los juglares cantaban hazañas de prisioneros que desafiaban su destino con la pura voluntad. Pero en el caso del escafismo, ninguna canción, ningún registro, ningún rumor ofrece siquiera la sombra de un sobreviviente. Y ese silencio histórico es tan elocuente que se convierte en una sentencia. A diferencia de otros tormentos, el escafismo no dependía de un verdugo presente, de un arma precisa o de un mecanismo que pudiera fallar. Era un castigo diseñado para que la naturaleza fuese la ejecutora, y en ese sentido, era prácticamente infalible. Los verdugos solo debían colocar al condenado, alimentarlo forzosamente y untarlo con la mezcla dulce. Después de eso, la muerte no era un acontecimiento, sino un proceso inevitable, una secuencia lenta e implacable que ni la fuerza ni el ingenio podían revertir. El caso más citado es el de Mitrídates, cuyo tormento se prolongó durante 17 días según Plutarco. 17 amaneceres. 17 noches donde el cuerpo se consumía y la mente se desvanecía. La duración exacta puede ser discutida, pero incluso si fuera exagerada, revela algo esencial. La resistencia humana, llevada al extremo, no ofrecía escape. El condenado no podía moverse para liberarse, no podía controlar su propio deterioro interno, no podía ahuyentar insectos, aliviar heridas, ni siquiera apartar la mirada del sol abrasador. Era un prisionero completo, no solo de las maderas que lo apresaban, sino de la realidad misma. Incluso en el improbable caso de que alguien lograra romper la estructura o ser rescatado, su estado físico sería tan deplorable que la muerte sería casi inevitable. La deshidratación, las infecciones, el colapso orgánico, la pérdida de sangre, la invasión de larvas y bacterias. Todo conspiraba para que el proceso fuese irreversible. Los cuerpos sometidos al escafismo no eran simplemente torturados, eran erosionados por dentro y por fuera, convertidos en territorio donde la vida retrocedía centímetro a centímetro. No existen relatos de rescates heroicos. No hay historias de prisioneros que regresaran para contar su experiencia. No hay anales donde un superviviente haya descrito el segundo día, el quinto día o el 10º con voz propia. El escafismo dejó testimonios, sí, pero nunca dejó testigos. Y en esa ausencia de supervivientes reside la lógica más profunda del castigo. Estaba diseñado para eliminar no solo al culpable, sino la posibilidad misma de que recordara. El imperio no quería prisioneros redimidos. Quería advertencias vivas que, al final, se convirtieran en cadáveres silenciados. A diferencia de ejecuciones rápidas como la decapitación o la horca, cuyo impacto emocional se desvanecía con el tiempo, el escafismo buscaba dejar una marca duradera en quienes observaban. Un tormento prolongado demostraba que el poder del rey podía extenderse incluso a través del sol, del viento, de los insectos. La autoridad se volvía omnipresente, manifestándose en cada elemento de la naturaleza. Y es entonces cuando surge la pregunta que ningún cronista puede evitar. ¿Puede existir un crimen tan terrible que justifique una agonía semejante? ¿O revela este castigo más sobre el miedo del imperio que sobre la culpa del condenado? Porque en el fondo,
El escafismo no solo habla del límite del sufrimiento humano, sino también del límite de la justicia, un límite que, quizá, ningún reino debería haber cruzado. Al llegar al final de esta crónica, una certeza se impone como una sombra que atraviesa los siglos. El escafismo no fue solo un castigo, fue un espejo, un reflejo oscuro donde la humanidad revela su capacidad de convertir el orden en crueldad, la justicia en advertencia, y la autoridad en un instrumento capaz de moldear la vida y la muerte con una precisión aterradora. Para los persas, este tormento quizá representaba un acto sagrado, un modo de preservar el equilibrio divino del imperio. Pero para nosotros, hijos de otros tiempos, es imposible no ver en él una pregunta que exige respuesta. ¿Puede un crimen, por grave que sea, justificar una agonía tan larga, tan minuciosa, tan profundamente dedicada a destruir no solo la carne, sino la identidad del condenado? Los persas creían que sí. Creían que ciertos actos podían desestabilizar el cosmos y que castigos excepcionales eran necesarios para restaurar el orden. Mitrídates, el soldado cuyo orgullo lo llevó a desafiar la gloria del rey, se convirtió en símbolo de lo que ocurre cuando un hombre intenta apropiarse de un honor que no le pertenece. Su muerte no fue rápida, ni digna, ni silenciosa. Fue una advertencia, una sentencia que hablaba más a los vivos que a los muertos. Pero cuando observamos este castigo desde la distancia de los siglos, lo que se revela no es solo la dureza del imperio, sino la fragilidad del ser humano frente al poder. El escafismo demuestra cómo la autoridad, cuando no tiene límites, puede maquillarse de justicia pero actuar como crueldad ritualizada. Demuestra cómo la naturaleza, tan hermosa en sus ciclos, puede convertirse en herramienta de un tormento inimaginable. Demuestra, sobre todo, que la línea entre la justicia y la brutalidad es tan delgada que, a veces, basta un solo decreto para cruzarla. Hoy, en un mundo que presume ser más sabio y más civilizado, esta historia sigue siendo relevante, no porque temamos castigos como el escafismo, sino porque el espíritu que lo engendró aún puede habitar en cualquier sociedad que coloque el poder por encima de la compasión. Cualquier reino, cualquier nación, cualquier grupo humano puede caer en la tentación de creer que la violencia extrema es la única respuesta al desafío. Y cuando eso ocurre, la crueldad deja de ser un fenómeno del pasado y se convierte en una sombra que amenaza el presente. Por eso esta historia debe ser contada, no para glorificar el sufrimiento, sino para recordar que incluso los imperios más avanzados pueden abrazar la oscuridad cuando olvidan la humanidad. El escafismo no sobrevivió como práctica, pero sobrevivió como advertencia. Una advertencia escrita no en piedra, sino en la memoria colectiva de todos los que temen un mundo, donde la justicia deja de ser luz y se convierte en arma. Y ahora, viajero, la pregunta final queda en tus manos. ¿Crees que existe alguna situación en la que un castigo tan extremo pueda justificarse? ¿O revela este tormento que la violencia institucional siempre termina convirtiéndose en injusticia? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz es parte del juicio que la historia aún no ha resuelto.